El viento frío del cementerio cortaba como cuchillo sobre la piel de los presentes, todos vestidos de negro, todos en silencio, todos rodeando una tumba pequeña, demasiado pequeña, donde descansaba el cuerpo de Diego, un niño de apenas 9 años que nunca entendió por qué el mundo era tan cruel con su padre. Y ahí estaba él, Ricardo, de pie, alejado del grupo, como un perro al que le prohíben acercarse a la mesa de sus propios dueños. Su barba de días descuidada enmarcaba un rostro destruido por el dolor. Su cabello cortado al ras, ese buzzcut que le habían obligado a usar durante 8 años en prisión, ahora era una marca indeleble de su pasado. Y sus tatuajes, esos tatuajes en los antebrazos que contaban historias de supervivencia tras las rejas, quedaban expuestos bajo las mangas de su camisa gris desgastada. Él no lloraba, no porque no quisiera, sino porque ya no le quedaban lágrimas. Las había gastado todas en una celda fría, noche tras noche, rogándole a Dios que le permitiera ver a su hijo una vez más. Solo una vez. Un abrazo, una mirada, un «te quiero, papá», susurrado contra su pecho. Pero Dios no lo escuchó. O quizás sí lo escuchó, y decidió que Ricardo no merecía esa gracia. Valentina estaba en el centro del grupo, radiante incluso en su vestido negro de diseñador. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Sus ojos verdes, esos ojos que alguna vez lo miraron con amor, ahora solo reflejaban desprecio. A su lado, Rodrigo, su nuevo esposo, la sostenía por la cintura como quien exhibe un trofeo costoso. Ricardo dio un paso hacia adelante, solo uno, y el mundo se detuvo. Valentina giró la cabeza, sus ojos se clavaron en él como dagas envenenadas. Su expresión de duelo se transformó instantáneamente en asco puro, en repulsión, en odio. «¿Qué haces aquí?», siseó ella, su voz cortando el silencio sagrado del cementerio. Ricardo no respondió. Su mirada estaba fija en la tumba. En la fotografía de Diego sonriendo, ese niño de mejillas redondas y ojos heredados de su padre, ese niño que murió sin saber que su papá no era un monstruo. «Te hice una pregunta», insistió Valentina dando un paso hacia él. «¿Qué haces aquí?» «Es mi hijo», respondió Ricardo, su voz apenas un susurro quebrado. Era mi hijo». Valentina soltó una risa amarga, una risa que heló la sangre de todos los presentes. «¿Tu hijo?», repitió ella, escupiendo las palabras. «Diego dejó de ser tu hijo el día que entraste a esa prisión, el día que nos abandonaste, el día que destruiste todo». Ricardo cerró los ojos, sintió el peso de cada palabra aplastando su pecho, pero no respondió. No podía, porque una parte de él, una parte oscura y torturada, creía que ella tenía razón. «Yo no», intentó decir. «¿No qué?», lo interrumpió Valentina acercándose más, su perfume caro invadiendo el espacio entre ellos. «¿No mataste a ese hombre? ¿No pasaste 8 años encerrado como el criminal que eres? ¿No nos dejaste solos, sin dinero, sin futuro, sin nada?» «Yo era inocente», susurró Ricardo. «Siempre fui inocente». Valentina lo miró con un desprecio tan profundo que parecía físico. «Inocente. Los inocentes no van a prisión, Ricardo. Los inocentes no tienen tatuajes de pandillero. Los inocentes no apestan a fracaso y a miseria como tú». Rodrigo dio un paso adelante, colocándose protectoramente junto a su esposa. «Escucha, amigo», dijo con esa voz condescendiente de los hombres ricos que jamás han sufrido un día en su vida. «Creo que lo mejor es que te vayas. Estás incomodando a todos. Este no es tu lugar». «Este es el funeral de mi hijo», respondió Ricardo, su voz quebrándose. «Mi único hijo. El niño que cargué en mis brazos el día que nació. El niño que me esperaba cada noche cuando volvía del trabajo. El niño que murió preguntando por qué su padre lo abandonó», completó Valentina,
cruel, despiadada. Eso es lo que hiciste, Ricardo. Lo abandonaste. Y yo tuve que explicarle, noche tras noche, por qué su papá no estaba. Por qué su papá era un criminal. Por qué su papá nos había fallado. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Eso le dijiste?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Le dijiste que yo era un criminal? Le dije la verdad. Eso no es la verdad, gritó Ricardo, y varios de los presentes dieron un paso atrás, asustados. Yo no maté a nadie. Me tendieron una trampa. Me quitaron todo. Mi trabajo, mi libertad, mi familia, todo. Valentina ni se inmutó. Eso es lo que dicen todos los presos, Ricardo. Todos son inocentes. Todos fueron víctimas. Ninguno acepta la responsabilidad de lo que hizo. Ricardo la miró, buscando en sus ojos algún rastro de la mujer que alguna vez amó, de la mujer que le prometió amor eterno frente a un altar humilde, de la mujer que lloró de felicidad cuando nació Diego. No encontró nada, solo hielo, solo odio, solo asco. Por favor, suplicó bajando la voz, humillándose ante ella frente a todos. Solo déjame despedirme de él, solo eso. 5 minutos junto a su tumba. Después me iré y no volverás a verme, te lo prometo. Valentina pareció considerarlo por un momento. Sus ojos recorrieron a Ricardo de arriba abajo, evaluándolo como quien evalúa basura en la calle. 5 minutos, repitió ella. Sí, solo 5 minutos. Valentina se acercó más, tanto que Ricardo pudo ver su propio reflejo en esos ojos verdes sin alma. No, la palabra cayó como un martillo. Valentina, por favor. Te dije que no. ¿Y sabes por qué? Porque Diego está mejor sin ti. Estuvo mejor sin ti cuando estabas vivo en esa celda, y está mejor sin ti ahora que está muerto. Tu presencia contamina todo lo que toca, Ricardo. Tu pasado te define, siempre te definió. Y no voy a permitir que contamines la memoria de mi hijo. Nuestro hijo, corrigió Ricardo. Mío, respondió ella con frialdad absoluta. Diego fue mío desde el momento en que tú decidiste arruinar tu vida. Rodrigo fue más padre para él en 3 años que tú en toda tu patética existencia. Rodrigo sonrió con suficiencia, acomodándose la corbata de seda. Es verdad, agregó el hombre. El niño me llamaba papá. A mí. Me quería a mí. Tú eras solo un recuerdo incómodo que intentábamos olvidar. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. Algo que ya estaba fracturado, pero que ahora se hacía pedazos completamente. Eso no es cierto, murmuró. Diego me amaba. Yo sé que me amaba. Sus cartas... ¿Cartas? Valentina soltó otra risa cruel. ¿Las cartas que te mandaba? Yo las escribía, Ricardo. Yo le decía a Diego que las escribiera para que no preguntara más por ti, y él obedecía porque era un buen niño. Pero nunca, jamás, le permití que te visitara. Nunca le permití que supiera quién eras realmente. El mundo de Ricardo se derrumbó. 8 años, 8 años sobreviviendo en el infierno con una sola esperanza, el amor de su hijo. Y ahora descubría que ese amor había sido una mentira fabricada. ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas un hilo. ¿Por qué me hiciste esto? Valentina se encogió de hombros con indiferencia. Porque podía, porque te lo merecías, porque me arruinaste la vida y esta fue mi manera de devolvértelo. Ricardo cayó de rodillas sobre la hierba húmeda del cementerio, no por debilidad física, sino porque su alma ya no podía sostener el peso del dolor. Y ahí, de rodillas, frente a la tumba de su hijo, frente a la mujer que juró amarlo, frente a todos esos rostros que lo miraban con desprecio, Ricardo entendió algo terrible, que hay dolores que no matan, que hay dolores que te mantienen vivo solo para seguir torturándote, y que este dolor específico era apenas el comienzo. ¿Sientes esa rabia? ¿Esa impotencia que te quema por dentro? ¿Ese nudo en la garganta que no te deja respirar?
Yo también lo siento. Dime, ¿desde dónde nos ves? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Déjalo en los comentarios porque no estás solo en esto. Si esta historia te tocó el corazón, dale like. Ese simple clic ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias que importan, historias reales, historias que el mundo necesita escuchar. ¿No estás suscrito? Dale al botón rojo ahora mismo, porque lo que viene después, lo que Ricardo está a punto de descubrir, te va a dejar sin palabras. Los días que siguieron al funeral fueron un descenso lento hacia el abismo. Ricardo vagaba por las calles de la ciudad como un fantasma, sin rumbo, sin propósito, sin razón para seguir respirando. Dormía en un cuarto alquilado en la zona más pobre de la ciudad, un lugar con paredes manchadas de humedad y una ventana que no cerraba bien. El frío entraba por las noches y se metía en sus huesos, pero él ya no lo sentía. Ya no sentía nada. Cada mañana se levantaba y miraba su reflejo en el espejo roto del baño. Veía su barba descuidada, creciendo sin control. Veía su cabello buzzcut que necesitaba un corte. Veía esos tatuajes en sus antebrazos, marcas de prisión que nunca desaparecerían, que lo marcarían por siempre como lo que el mundo decidió que era, un criminal, un don nadie, un error del sistema que debería haber muerto encerrado. Pero Ricardo no había muerto, y aunque una parte de él deseaba haberlo hecho, otra parte, una parte pequeña pero persistente, se negaba a rendirse. Fue exactamente una semana después del funeral cuando todo cambió. Ricardo estaba sentado en una banca del Parque Central, el mismo parque donde solía llevar a Diego a jugar cuando era pequeño. Recordaba cómo el niño corría entre los árboles, cómo se reía cuando su padre lo perseguía, cómo se lanzaba a sus brazos sin miedo, con esa confianza absoluta que solo los hijos tienen hacia sus padres. Esos recuerdos eran todo lo que le quedaba, y dolían como heridas abiertas. Ricardo Mendoza. La voz lo sacó de sus pensamientos. Levantó la mirada y vio a un hombre mayor, quizás de 60 años, con cabello canoso y rostro curtido por el tiempo. Vestía un traje gris sencillo pero limpio y cargaba un maletín de cuero desgastado. Ricardo no lo reconoció. «¿Quién pregunta?», respondió con desconfianza. El hombre se sentó a su lado en la banca sin pedir permiso. «Mi nombre es Fernando Ortega. Fui el contador de la empresa donde trabajabas, antes de que todo pasara». Ricardo lo miró con más atención. Algo en ese nombre le resultaba vagamente familiar, pero los 8 años de prisión habían borrado muchos rostros de su memoria. «No me acuerdo de usted», admitió. «No esperaba que lo hicieras», respondió Fernando suspirando. «Yo era nadie en esa empresa. Un empleado más, un número. Pero yo sí me acuerdo de ti, Ricardo. Me acuerdo muy bien. ¿Y qué quiere?». Fernando miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie los escuchaba. Quiero contarte algo. Algo que debí haberte dicho hace 8 años, pero no tuve el valor. Algo que me ha perseguido cada noche desde entonces, quitándome el sueño, pudriéndome el alma. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué está hablando? Fernando abrió su maletín y sacó una carpeta amarillenta, llena de documentos y fotografías. «Estoy hablando de tu caso, Ricardo. Estoy hablando de por qué fuiste a prisión. Estoy hablando de la verdad». Ricardo tomó la carpeta con manos temblorosas. Comenzó a hojear los documentos, facturas, correos electrónicos impresos, estados de cuenta bancarios, fotografías de vigilancia. No entendía nada. «¿Qué es todo esto?», preguntó. Fernando respiró profundo antes de responder. «La prueba de tu inocencia». El mundo se detuvo. Ricardo dejó de respirar. ¿Qué dijo? «Tú no mataste a ese hombre, Ricardo.
Tú no robaste ese dinero. Tú no hiciste nada de lo que te acusaron. Todo fue una trampa, una conspiración. Y yo lo sé porque yo ayudé a construirla. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Explíquese, exigió, su voz temblando de una mezcla de rabia y desesperación. Explíqueme ahora mismo qué está diciendo. Fernando agachó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Ricardo. El hombre que supuestamente mataste, Alejandro Vega, era socio del dueño de la empresa. Habían estado lavando dinero juntos durante años, millones y millones de pesos que desaparecían en cuentas offshore. Pero Alejandro se volvió codicioso. Quiso más. Amenazó con exponer todo si no le daban una parte mayor. ¿Y qué tengo que ver yo con eso?, preguntó Ricardo. Necesitaban un chivo expiatorio, continuó Fernando. Alguien que cargara con la culpa del asesinato y del robo. Alguien sin conexiones, sin poder, sin recursos para defenderse. Alguien prescindible. Y me eligieron a mí. Te eligieron a ti, confirmó Fernando. Falsificaron evidencia. Plantaron tu ADN en la escena del crimen. Sobornaron testigos. Compraron al fiscal. Todo estaba arreglado desde el principio, Ricardo. Nunca tuviste oportunidad. Ricardo sentía que el aire no le llegaba a los pulmones. 8 años de su vida destruidos, su matrimonio, su hijo, su futuro, todo arrebatado por una mentira. ¿Y usted?, preguntó Ricardo, su voz cargada de una rabia que apenas podía contener. ¿Qué papel jugó usted en todo esto? Fernando finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. Yo falsifiqué los registros contables, admitió. Yo creé los documentos que te incriminaban. Yo ayudé a destruir tu vida. Ricardo se levantó de golpe, sus puños apretados, su cuerpo temblando de furia. ¿Y por qué?, gritó. ¿Por qué me hizo esto? Yo no le había hecho nada. No lo conocía. ¿Por qué? Porque me amenazaron, respondió Fernando, llorando abiertamente ahora. Me dijeron que si no cooperaba, le harían lo mismo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Me dijeron que me matarían y que nadie encontraría mi cuerpo. Y tuve miedo, Ricardo. Tuve tanto miedo que sacrifiqué a un inocente para salvar a los míos. Ricardo quería golpearlo. Quería destrozarlo con sus propias manos. Quería hacerle sentir una fracción del dolor que él había sentido durante 8 interminables años. Pero no lo hizo, porque en el fondo Ricardo entendía el miedo. Lo había vivido en carne propia cada día en prisión. El miedo que te paraliza, el miedo que te convierte en alguien que no reconoces. El miedo que te hace cometer actos imperdonables solo para sobrevivir un día más. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, preguntó Ricardo, su voz fría como el acero. ¿Por qué después de tantos años? Fernando se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Porque me estoy muriendo, respondió. Cáncer. Me quedan 3 meses, quizás 4. Y no puedo irme de este mundo con esta culpa. No puedo presentarme ante Dios sabiendo lo que te hice. Necesito que sepas la verdad. Y necesito que hagas justicia. Ricardo tomó la carpeta de nuevo. La apretó contra su pecho. ¿Quién más está involucrado?, preguntó. ¿Quién ordenó todo esto? Fernando dudó por un momento. El dueño de la empresa. El hombre que planeó todo, el hombre que ordenó el asesinato de Alejandro y que te usó como cortina de humo. ¿Quién es? Fernando lo miró directamente a los ojos. Rodrigo Villanueva, el nuevo esposo de tu exmujer. El nombre golpeó a Ricardo como un rayo. Rodrigo, el hombre que le había robado a su esposa, el hombre que había criado a su hijo, el hombre que se había parado junto a la tumba de Diego mirándolo con desprecio, el hombre que había destruido su vida entera. ¿Valentina lo sabe?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro.
Fernando negó con la cabeza. No lo sé con certeza, pero hay algo más que debes saber. Algo sobre ella. ¿Qué? Fernando sacó otra hoja de la carpeta. Era un estado de cuenta bancario. 3 meses antes de que te arrestaran, Valentina abrió una cuenta secreta. Una cuenta que recibió una transferencia de 500,000 pesos exactamente una semana después de tu condena. El dinero venía de una empresa fantasma, una empresa que pertenece a Rodrigo. Ricardo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Está diciendo que Valentina? Estoy diciendo que tu esposa recibió dinero de Rodrigo justo después de que te enviaran a prisión, interrumpió Fernando. No puedo probar que ella sabía de la conspiración. No puedo probar que fue cómplice, pero el dinero está ahí, Ricardo. Los números no mienten. Ricardo se dejó caer de nuevo en la banca. Su mente era un torbellino de emociones. Rabia, dolor, incredulidad, traición, la mujer que había jurado amarlo, la madre de su hijo, la persona en quien más confiaba en el mundo. ¿Lo había vendido por dinero? Hay más, continuó Fernando sacando una última fotografía de la carpeta. Esta foto fue tomada 2 meses antes de tu arresto, en un restaurante de lujo. Mira quiénes están en ella. Ricardo tomó la fotografía con manos temblorosas, y lo que vio le destrozó el alma. Era Valentina, su Valentina, sentada en una mesa íntima con velas y flores, sonriendo, feliz, radiante, y frente a ella, tomando su mano con gesto romántico, estaba Rodrigo. La relación no había comenzado después de su arresto, había comenzado antes, mucho antes. Ella lo sabía, murmuró Ricardo, la verdad golpeándolo con fuerza brutal. Ella siempre lo supo, ella fue parte de todo. Fernando asintió lentamente. Lo siento, Ricardo, lo siento muchísimo. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento, mirando la fotografía, mirando el rostro de la mujer que había amado con toda su alma, mirando la sonrisa de traición que ella había escondido durante años. Y entonces algo cambió en su interior. El dolor seguía ahí, la rabia seguía ahí. Pero ahora había algo más, algo frío, algo calculado, algo peligroso, determinación. ¿Estos documentos pueden probar todo?, preguntó Ricardo. ¿Pueden probar mi inocencia y la culpabilidad de ellos? Pueden probar mucho, respondió Fernando. Pero necesitarás más, necesitarás testigos, necesitarás que alguien dentro del sistema te escuche y necesitarás ser muy, muy cuidadoso. Rodrigo es poderoso, tiene conexiones en la policía, en los tribunales, en todos lados. Si descubre que estás investigando, te destruirá, o peor. Ricardo guardó la carpeta dentro de su camisa, cerca de su pecho. Que lo intente, dijo con una voz que ya no temblaba. Que intente destruir a un hombre que ya perdió todo. Que intente matar a alguien que ya está muerto por dentro. Se levantó de la banca y miró hacia el horizonte de la ciudad. Voy a recuperar mi nombre, declaró. Voy a exponer la verdad y voy a hacer que paguen. Todos ellos, cada uno, sin importar cuánto tiempo me tome, sin importar qué tenga que hacer. Fernando asintió, un destello de admiración mezclado con miedo en sus ojos. Ten cuidado, Ricardo. La venganza es un camino oscuro. Ricardo se giró para mirarlo por última vez. No es venganza, respondió. Es justicia, la justicia que el sistema me negó, la justicia que mi hijo merecía. La justicia que voy a conseguir aunque tenga que quemar el mundo entero para obtenerla. Y con esas palabras, Ricardo Mendoza comenzó a caminar. Ya no era el hombre derrotado del cementerio, ya no era el prisionero sin esperanza. Ahora era algo diferente, algo más peligroso, un padre herido con la verdad como única arma. Y nada, absolutamente nada, iba a detenerlo. Sientes esa rabia, esa sed de justicia que te hierve en las venas, ese fuego que no se apaga,
esa necesidad de ver cómo los culpables pagan por lo que hicieron. Yo lo siento igual que tú. Dime, ¿desde dónde nos acompañas? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Escríbelo en los comentarios, porque esta historia nos une a todos. Si estas palabras te tocaron el corazón, dale like. Ese pequeño gesto ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias que merecen ser contadas. ¿Todavía no estás suscrito? Dale al botón rojo ahora mismo, porque lo que viene en el próximo capítulo, la confrontación que se avecina, te va a dejar completamente sin palabras. Pasaron 3 semanas, 3 semanas de investigación silenciosa, 3 semanas de reunir pruebas, 3 semanas de contactar a antiguos compañeros de trabajo que habían sido ignorados durante el juicio, 3 semanas de preparar el golpe perfecto. Ricardo ya no era el mismo hombre. Su barba seguía descuidada, su buzzcut seguía marcándolo. Sus tatuajes seguían visibles en sus antebrazos. Pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no había derrota. Ya no había sumisión. Ahora había fuego. Un fuego frío y calculado que ardía con la intensidad de 8 años de injusticia. Fernando, antes de morir, le había dado un último regalo. El nombre de un periodista de investigación. Un hombre honesto en un mundo corrupto. Un hombre que había intentado exponer a Rodrigo años atrás, pero que había sido silenciado con amenazas. Ahora, con las pruebas en mano, el periodista estaba listo para hablar. Pero Ricardo quería más que un artículo en un periódico. Quería ver sus caras. Quería que el mundo entero viera la verdad. Y sabía exactamente cómo lograrlo. La gala anual de beneficencia del Hospital Central era el evento social más importante del año. Empresarios, políticos, celebridades, todos reunidos en un salón de lujo, vistiendo sus mejores galas, fingiendo que les importaban los pobres mientras bebían champán, que costaba más que el salario mensual de un obrero. Y en el centro de todo, como siempre, estarían Rodrigo y Valentina. Los anfitriones principales, los filántropos del año, los hipócritas perfectos. Ricardo llegó al evento vestido con un traje prestado. No era elegante, pero era suficiente para pasar desapercibido entre los meseros y el personal de servicio. Se movió entre las sombras, observando, esperando el momento perfecto. El salón brillaba con candelabros de cristal. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos, arreglos florales que costaban fortunas. Y en el escenario principal, un podio donde pronto Rodrigo daría su discurso anual sobre la importancia de ayudar a los menos afortunados. La ironía era tan brutal que casi hacía reír. Valentina estaba radiante, como siempre. Su vestido negro de diseñador se ajustaba a su cuerpo de modelo con precisión quirúrgica. Sus joyas brillaban bajo las luces. Su sonrisa perfecta cautivaba a todos los que se acercaban a saludarla. Nadie veía la oscuridad detrás de esa sonrisa. Nadie excepto Ricardo. El momento llegó cuando Rodrigo subió al escenario. Los aplausos llenaron el salón. Rodrigo sonrió con esa arrogancia característica de los hombres que creen que el mundo les pertenece. Ajustó el micrófono y comenzó su discurso. Queridos amigos, es un honor recibirlos esta noche en nuestra humilde celebración de la solidaridad humana. Ricardo caminó hacia el panel de control de audio y video. El técnico lo miró con confusión. ¿Quién eres tú? No puedes estar aquí. Ricardo le mostró una identificación falsa. Soy del equipo de prensa. Necesito conectar esto para la transmisión en vivo. Antes de que el técnico pudiera protestar, Ricardo conectó una memoria USB al sistema. En segundos, las pantallas gigantes del salón parpadearon, y entonces todo cambió. El discurso de Rodrigo fue interrumpido por una imagen que apareció en todas las pantallas. Era él, Rodrigo, junto al cuerpo de Alejandro Vega, sosteniendo un arma.
La fotografía era borrosa pero inconfundible. El murmullo de confusión se extendió por el salón. ¿Qué es esto?, tartamudeó Rodrigo mirando las pantallas con pánico. ¡Apaguen eso! ¡Apaguen eso ahora! Pero las imágenes seguían. Documentos bancarios, transferencias, correos electrónicos, testimonios grabados de antiguos empleados que finalmente habían encontrado el valor para hablar. Cada pieza de evidencia aparecía una tras otra, contando la historia completa. El asesinato de Alejandro Vega, el lavado de dinero, la conspiración para inculpar a un inocente. El nombre de Ricardo Mendoza apareció en las pantallas, y debajo de él una sola palabra: inocente. El caos estalló. Periodistas sacando sus teléfonos, invitados murmurando, guardias de seguridad corriendo sin saber qué hacer, y en medio de todo, Rodrigo paralizado en el escenario, su rostro transformándose del bronceado perfecto al blanco cadavérico. Valentina se levantó de su mesa buscando una salida, pero era demasiado tarde. Ricardo caminó hacia el centro del salón. La multitud se abrió a su paso como si fuera un fantasma, y quizás lo era, el fantasma de un hombre que habían intentado enterrar vivo. «Buenas noches», dijo Ricardo, su voz resonando en el silencio absoluto. «Mi nombre es Ricardo Mendoza. Hace 8 años fui condenado por un crimen que no cometí. Perdí mi libertad, perdí mi familia, perdí a mi hijo». Su voz se quebró por un momento, pero se recompuso. «Mi hijo Diego murió hace un mes. Murió creyendo que su padre era un asesino. Murió sin saber que el verdadero monstruo dormía bajo el mismo techo que él. Murió sin saber que el hombre que le daba las buenas noches era el responsable de destruir nuestra familia». Todas las miradas se volvieron hacia Rodrigo. «¡Esto es mentira!», gritó Rodrigo, bajando del escenario. «Este hombre es un criminal, un expresidiario. Nada de lo que dice es verdad». «Ah, ¿no?». Ricardo sacó la carpeta de Fernando y la levantó en el aire. «Tengo aquí los registros contables originales. Tengo las transferencias bancarias. Tengo el testimonio grabado del contador que falsificó las pruebas en mi contra. Un contador que murió hace 2 semanas. Pero no antes de confesar todo». Rodrigo palideció aún más. «Y tengo algo más», continuó Ricardo, mirando directamente a Valentina. «Tengo los registros de una cuenta bancaria abierta a nombre de Valentina Torres de Villanueva. Una cuenta que recibió 500,000 pesos exactamente una semana después de mi condena. Dinero que vino de una empresa fantasma, que pertenece a tu esposo». Valentina retrocedió. Su rostro perfecto se descompuso. «Ricardo, yo no sabía nada de esto. Te lo juro». «No sabías». Ricardo soltó una risa amarga. «Tengo fotografías tuyas con Rodrigo, Valentina. Fotografías de 2 meses antes de mi arresto. Cenas románticas, besos robados, planes susurrados entre copas de vino. Tú lo sabías todo. Siempre lo supiste. Eso no es verdad. Mentirosa». La palabra cortó el aire como un cuchillo. Ricardo se acercó a ella. Cada paso resonaba en el silencio del salón. Cientos de ojos observando, cientos de teléfonos grabando. «Me quitaste 8 años de mi vida», dijo Ricardo, su voz temblando de emoción contenida. «Me quitaste a mi hijo. Me quitaste mi honor, mi nombre, mi dignidad. Me dejaste pudrirme en una celda mientras tú vivías en mansiones y conducías autos de lujo y fingías ser una víctima». Valentina comenzó a llorar. «Ricardo, por favor. Diego te amaba. Yo solo. Diego me amaba», la interrumpió Ricardo. «Tú misma me dijiste que le mentiste sobre mí, que le dijiste que yo era un criminal, que le prohibiste visitarme, que escribías sus cartas porque él ni siquiera quería saber de mí. ¿Ahora me dices que me amaba?». «Mentí», gritó Valentina cayendo de rodillas. «Mentí en el cementerio. Diego preguntaba por ti todos los días.
Lloraba cada noche porque quería ver a su papá, pero yo no lo dejé. Rodrigo no me dejó. Me dijo que si dejaba que Diego te viera nos quitaría todo. Ricardo se detuvo. ¿Qué dijiste? Diego te amaba, sollozó Valentina. Nunca dejó de amarte. Sus últimas palabras antes de morir, sus últimas palabras fueron preguntando por ti, preguntando cuándo vendría su papá, preguntando si lo habías perdonado por no visitarte. El mundo de Ricardo se detuvo. Su hijo, su pequeño Diego, lo había amado hasta el final, a pesar de todo, a pesar de las mentiras, a pesar de la distancia, a pesar de los 8 años de silencio. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Ricardo, lágrimas que había contenido durante semanas, lágrimas que había guardado para este momento. ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué me hiciste esto, Valentina? ¿Por qué destruiste todo lo que teníamos? Valentina levantó la mirada, sus ojos hinchados, su maquillaje arruinado, su máscara de perfección finalmente destrozada. Porque tenía miedo, confesó. Miedo de ser pobre otra vez, miedo de volver a la miseria de la que venía. Rodrigo me prometió una vida que nunca había soñado. Me prometió seguridad, lujo, poder. Y yo lo quise más que a ti, más que a nuestra familia, más que a mi propia alma. Y ahora mira lo que tienes, dijo Ricardo. Mira alrededor, Valentina. Mira las cámaras, mira los periodistas, mira cómo tu mundo perfecto se derrumba. ¿Valió la pena? ¿Valieron la pena las mansiones y los vestidos y las joyas? ¿Valió la pena vender tu alma por todo esto? Valentina no respondió. No había nada que decir. En ese momento las puertas del salón se abrieron de golpe. Oficiales de policía entraron en formación, guiados por el periodista que Ricardo había contactado semanas atrás. «¡Rodrigo Villanueva!», gritó el oficial al mando. «Queda usted arrestado por el asesinato de Alejandro Vega, lavado de dinero, falsificación de pruebas y conspiración para incriminar a un inocente». Rodrigo intentó correr, pero no llegó lejos. 2 oficiales lo derribaron antes de que alcanzara la puerta trasera. Lo esposaron en el suelo, con su traje de diseñador manchado de polvo, con su rostro arrogante finalmente mostrando el terror que se merecía. «¡No pueden hacerme esto!», gritaba Rodrigo. «Tengo abogados, tengo contactos, voy a destruirlos a todos». «Ya no», respondió el oficial. «Esta vez no hay nadie que pueda salvarte». Se lo llevaron entre gritos y maldiciones. La multitud observaba en silencio absoluto. Y Ricardo se quedó ahí, de pie en medio del caos, mirando cómo el hombre que había arruinado su vida era arrastrado hacia la justicia que él nunca tuvo. Valentina seguía de rodillas, sollozando. Ricardo se acercó a ella por última vez. «No te odio, Valentina», dijo, su voz calmada, casi serena. «Debería odiarte, tengo todo el derecho de odiarte, pero no lo hago, porque el odio me mantendría encadenado a ti, y yo ya estuve encadenado demasiado tiempo». Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿Qué vas a hacer ahora? Ricardo miró hacia la salida, hacia la libertad, hacia un futuro que por primera vez en 8 años parecía posible. «Voy a vivir», respondió. «Voy a limpiar mi nombre. Voy a visitar la tumba de mi hijo todos los días y le voy a contar quién fue su padre de verdad. Y voy a construir algo nuevo, algo honesto, algo digno de su memoria». Dio un paso hacia la puerta. «Pero tú, Valentina, tú vas a vivir con esto por el resto de tu vida. Vas a despertar cada mañana sabiendo lo que hiciste. Vas a mirarte al espejo y ver el rostro de la mujer que traicionó a su familia por dinero. Y esa, créeme, es una condena peor que cualquier prisión». Y con esas palabras, Ricardo Mendoza caminó hacia la salida. Afuera, la noche estaba clara. Las estrellas brillaban sobre la ciudad. Y por primera vez en 8 años, Ricardo respiró el aire de la libertad verdadera. No la libertad de salir de una celda,
sino la libertad de soltar el dolor. La libertad de perdonar sin olvidar. La libertad de un hombre que había tocado el fondo del infierno y había encontrado la fuerza para levantarse. Caminó hasta el parque donde solía jugar con Diego. Se sentó en la misma banca donde Fernando le había revelado la verdad. Y ahí, bajo las estrellas, habló con su hijo por última vez. «Lo logré, Diego», susurró. «Limpié nuestro nombre. Hice justicia. Sé que no puedo traerte de vuelta. Sé que no puedo recuperar los años perdidos. Pero quiero que sepas, donde quiera que estés, que tu padre nunca fue un monstruo. Tu padre siempre te amó. Y tu padre siempre, siempre llevará tu recuerdo en su corazón». Una brisa suave acarició su rostro, y Ricardo podría jurar que en ese momento escuchó la risa de un niño jugando entre los árboles, su niño, su Diego, diciéndole, de alguna manera, que todo estaría bien, que finalmente, después de tanto dolor, había llegado la paz. ¿Sientes ese nudo en la garganta? ¿Esas lágrimas que luchan por salir? Yo las siento contigo. Esta historia nos recuerda que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino, que la justicia, aunque parezca imposible, existe para quienes no se rinden. Dime, ¿desde dónde me acompañaste en este viaje? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Déjalo en los comentarios, porque tu voz es parte de esta comunidad. Si esta historia te tocó el alma, dale like. Ese pequeño gesto ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias que importan, historias que merecen ser contadas, historias que cambian vidas. ¿Todavía no estás suscrito? Dale al botón rojo ahora mismo, porque hay muchas más historias esperando por ti. Historias de dolor, de lucha, de redención, historias como la de Ricardo, historias como la tuya. Nos vemos en el próximo capítulo.